de la clase y vamos aquí platicando. Estén bien atentos a un par de indicaciones que voy a dar. Entonces, la primera parte de la evaluación diagnóstica, que es este ejercicio, es para transformar radianes a grados y grados a radianes. Entonces, levante la mano quién ha manejado grados, ¿sí? ¿Quién sabe cómo se define un grado? Los famosos grados del transportador. Seguramente los han utilizado, pero no sé si sepan cómo se definen o de dónde salen. Entonces, levanten la mano si es el caso, para darme una idea. Y así rápidamente, si los han trabajado, si ya los han usado en algún problema. A veces se usan en problemas de física, a veces se usan sobre todo en problemas de geometría, que es el tema. Ok, poquita gente, bajen su mano. Supongo que jamás han manejado o han utilizado radianes. ¿Hay alguien que maneje o conozca qué son los radianes? Casi siempre se queda la manito abajo. Ok, no hemos manejado radianes. Perfecto, ya con eso me doy una idea. Luego, pongan muchísima atención a estas figuras que dicen inciso A, B y C. Son problemas de geometría. Entonces, levanta la mano quien en la secundaria alguna vez su profesor, a lo mejor ahorita no se acuerdan cómo se hacen, eso está bien, pero quienes ya alguna vez hayan visto estos temas en la secundaria o que les hayan puesto problemitas así en la secundaria, levante la mano. Sí, que se los ponen un poquito con álgebra, encontrar ahí, les dan cuánto vale este ángulo, hay que encontrar el que nos falta. Miren, bastantitos. Ha sido el salón que más manos ha levantado para esta. Sale y siguen subiendo. Muy bien, muchachos. Sale, la pueden bajar. Vamos al siguiente. ¿Quiénes conocen las clasificaciones de los triángulos? Vuelvan a levantar su manita. ¿Quiénes saben clasificar los triángulos por lados, por ángulos y otros métodos que hay por ahí? ¿Quiénes ubican bien las clasificaciones de los triángulos? Sale, perfecto, bajen la mano. Finalmente, ¿quiénes saben resolver un problema como el 4? Los leo. Encuentra el valor de la variable, es decir, les dan 3x menos 9, les dicen que este lado mide 2, este lado mide 1, este lado mide x, este no se los dan. Y con estos valores ustedes poder encontrar el valor de x. ¿Quién ha manejado problemas de este tipo? ¿A quién se los han puesto ahí en la secundaria? Ok, bajen la mano. Ya con eso me doy una idea del sondeo. Entonces vamos al tema, ¿sí? Entonces la geometría es probablemente el área más antigua con la que se encuentra en las matemáticas. La geometría se desarrolla aproximadamente desde principios de la civilización. ¿Qué se consideran los principios de la civilización? Desde aproximadamente los egipcios, los sumerios, todas esas antiguas civilizaciones que fueron las que empezaron a escribir, que fueron las que empezaron a dejar información. Entonces, desde ese entonces se conoce a la geometría. Y probablemente la geometría sea todavía más antigua que eso. Hay un monumento que se le conoce como Stone Age. Lo está cargando aquí la imagen en mi buscador. Se los voy a poner. Este es el famosísimo Stone Age, que son unas ruinas que aparecen en muchas postales. Estas ruinas se encuentran en Inglaterra. Entonces, sabemos que la geometría se desarrolla desde prácticamente la edad de piedra, o sea, es una cuestión antiguísima. Para poder construir este tipo de cosas hay que tener nociones de geometría. ¿Para qué sirve este monumento? Este monumento sirve como una especie de calendario. ¿Y por qué son importantes los calendarios o las mediciones de tiempo? Porque eso nos permite el manejo de la agricultura. Hay buenas épocas para sembrar, hay buenas épocas para cosechar, hay épocas en las que no se debe de sembrar, entonces es fundamental medir el tiempo para poder hacer buena agricultura.
¿sí? Entonces, desde esas épocas se considera el desarrollo de la geometría. Ahora, la geometría, antes de entrar en el tema central, me gustaría motivarlos. La geometría es seguramente el área de las matemáticas que más utilidad, que más aplicaciones tiene. Vamos a poner en contexto un poquito esto. Por ejemplo, este tipo de números, los que son los radianes, son otra manera de medir grados. De hecho, hay una equivalencia. Cierta cantidad de grados pues equivale a cierta cantidad de radianes, ¿sí? Y tiene sus ventajas y desventajas usar grados, tiene sus ventajas y desventajas usar radianes. ¿Dónde se usan los radianes? Por ejemplo, si alguien aquí en algún momento le interesa la electrónica, le interesa la circuitería, le interesa, ¿cómo se llama? Un poquito la descripción de ondas, las telecomunicaciones, las radiocomunicaciones, pues todo ese tipo de descripciones, por ejemplo, de cómo comunicarnos con una onda, pues se hace con radianes, no se hace con grados, se hace con radianes. Los grados pues está por demás. Si alguien aquí quiere ser arquitecto, ingeniero civil, hacer diseño de diferentes objetos, pues bueno, el correcto manejo de los grados es fundamental. De estos problemas que están aquí, de la B y C, el que me interesa que pongan mucha atención es la figura C. La figura C es la forma que tiene una molécula de agua, ¿sí? Entonces aquí les ponen, por eso aquí les ponen esa H. Este es el hidrógeno, no, perdón, este es el oxígeno y tiene dos hidrógenos por acá. Entonces esta es la forma geométrica de una molécula de agua. Gracias al ángulo que tiene la molécula de agua es que el agua puede disolver casi cualquier material. De hecho, al agua se le conoce como el disolvente universal por excelencia. Es muy raro que el agua no pueda disolver cierto material. Si ustedes dejan el agua suficiente tiempo, puede disolver lo que sea. ¿Y qué le da esas propiedades? La molécula del agua es este ángulo. Si la molécula de agua estuviera derechita, no podría disolver como lo hace. Gracias a que tiene este ángulo, es un disolvente muy eficiente. Entonces, hay muchas propiedades químicas de diferentes sustancias que tienen que ver con los ángulos, ¿sí? Que tienen que ver con los ángulos que tiene la molécula. Entonces, toda esa descripción se hace, pues, por supuesto, a través de geometría. Y bueno, no se digan problemas de proporcionalidad. Si alguien aquí está interesado en las artes, en el diseño, en la arquitectura, hacer un diseño con correcta proporcionalidad geométrica, obviamente va a ser más atractivo para una venta, para un diseño, para que se vea bonito, incluso para que sea funcional, ¿sí? Por ejemplo, hay un tipo de papel que le dicen el papel A4, está el papel tamaño carta, está el tamaño oficio, está o sea, hay diferentes clasificaciones. Entonces hay un A4 que se diseña para que el papel lo puedas doblar en 4 pedazos y te quepa en la bolsa de una camisa, ¿sí? Entonces ahí hay mucho de proporción, ahí hay mucho de geometría. ¿Cuál es como el ejemplo por excelencia de las proporciones? Una imagen que se le conoce como el hombre de Vitruvio, ¿sí? A lo mejor el nombre no les dice mucho, pero la imagen todos la conocen. Es este famoso grabado que hizo Leonardo da Vinci. Este grabado tiene mucha información escondida dentro de él, tiene las proporciones, ¿sí? La cabeza de una persona adulta cabe aproximadamente, no me acuerdo si 6 o 7 veces a lo largo. Entonces esto es útil para diseñar ropa, calzado, para diseñar utilería, para saber a qué altura poner el picaporte de una puerta. Entonces todo esto es proporcionalidad, y para aprender o entender proporcionalidad se hace a través de la geometría, ¿sí? Entonces, obviamente, la idea es llevar las ideas y los conceptos de este curso a ese tipo de cosas que son muy interesantes, que son muy bonitas, pero primero tenemos que aprender las bases. Entonces, esa es la motivación del curso, ¿no? Conforme a lo mejor algunas definiciones que vamos a platicar aquí las van a ver muy técnicas, muy descontextualizadas, pero son importantes para todo este tipo de cosas. Entonces, váyanle apuntando. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué definiciones vamos a querer? Todas las que están en azul, ¿sí? Ahorita voy a describir, voy a explicar muy brevemente
cada una de las que están en azul. Si tienen chance, le dan una leída a la descripción. Prefiero explicarlo en mis palabras y me gustaría que su apunte quedara en términos de sus palabras. Acuérdense, el apunte ciertamente lo revisaré para ver que hayan trabajado, que realicen las actividades, pero lo importante de los apuntes es que sean útiles para ustedes. Entonces hay que hacer apuntes útiles para ustedes, ¿sí? Normalmente no pido portadas, nada más les pido que pongan un separador parcial 1, 2 y 3 para que sepan a partir de dónde estudiar, hasta dónde llega el contenido de un parcial, de un examen, ¿sí? Y doy mucha libertad para que hagan los apuntes, nada más los voy pidiendo. Cada día que tengamos clase, es decir, hoy, mañana y hasta el jueves, va a ser esta dinámica. Les dejaré un pequeño apunte o una pequeña actividad y todo junto se los voy a pedir el viernes. Y el viernes la clase la voy a usar para explicarles cómo es que quiero que me manden las cosas. Entonces vayan haciendo su apunte para que no se les junte la información. Entonces, primer concepto. Bueno, geometría, este es definición del libro, es la parte de las matemáticas que estudia las dimensiones, las figuras y los cuerpos, ¿sí? Si tiene que ver con medidas, si tiene que ver con tamaño, con forma, es geometría. Entonces, esa definición es muy fácil. Un punto. Una definición, una forma que a mí me gusta decirle a los puntos es objetos sin dimensión o con dimensión cero. Es decir, nosotros por una cuestión de practicidad, para dibujar un punto lo representamos mediante un círculo, pero si nos acercamos mucho, pues van a ver la forma del punto, ¿no? Que incluso aquí se pixelea y se empieza a ver hasta medio cuadrado. Entonces, en geometría, un punto, si ustedes empiezan a acercar a él, siguen viendo el punto, es decir, es una cosa infinitamente pequeña, pero que sabemos que está ahí y la podemos localizar. Entonces, decimos que no tiene tamaño, no tiene dimensión, es decir, no puede tener largo, no puede tener ancho y no puede tener profundidad, ¿sí? No puede tener altura. Entonces, la definición de punto, objeto de dimensión cero. Línea recta. Entonces, en matemáticas es muy típico que necesitamos alguna definición para llegar a otra. Entonces, una línea es una sucesión infinita de puntos. Entonces, tú empiezas a poner puntos uno detrás del otro, muy pegaditos, muy juntitos, y se forma una línea recta. ¿Qué característica tiene la línea recta? Las líneas rectas en geometría se consideran objetos infinitos. Nótense que aquí se pusieron un par de flechitas. Cuando vean unas flechitas en geometría, significa que esta línea sigue indefinidamente a la izquierda y sigue indefinidamente a la derecha. Semirrecta. Una semirrecta es una línea recta de tamaño finito. ¿Cómo señalamos la semirrecta? Hay que ponerle un punto. El punto nos dice dónde empieza. Entonces, por ejemplo, una semirrecta, esta semirrecta empieza en el punto C y se propaga infinitamente hacia la derecha. Y aquí se pone el punto D para saber qué pasa por ahí. Pero la línea aquí continúa, nada más que no está dibujada. Para que se entienda un poquito mejor, ¿por qué le decimos semi? Semi quiere decir casi o parecido. Entonces, la recta es infinita, la semirrecta es finita. También la pudimos haber tenido al revés. Un punto aquí y una flechita para acá. Hay otra parte donde utilizamos la palabra semi en geometría. Hay unas cosas que se llaman semicírculos o semicircunferencias. Una circunferencia es la bola completa, una semicircunferencia es la mitad de un círculo. Entonces, siempre que escuchen la palabra semi en geometría, puede significar mitad o puede significar que es casi, ¿no? O que se parece. Semi, como semejante. Segmento. Un segmento es tomar una parte finita de una recta, es decir, tenemos la recta AB, que es una línea infinita. Entonces, un segmento es del punto C al punto D. Y para tener segmentos de recta, pues hay que tener puntos que nos marquen el inicio y el final. Entonces, el segmento solamente es este cachito, CD. A y B es para ayudar a entender que un segmento es parte de una recta. O puede ser también parte de una semirrecta, si aquí le pusiéramos otro punto. Curva. Es aquella línea que no tiene partes rectas, ¿sí? Entonces, las rectas son como muy obvias, muy sencillas de entender. Entonces, si no van contiguas,
de alguna manera tienen que haber como ese cambio de dirección. Por ejemplo, en la recta, en la semirrecta, en el segmento nunca hay cambio de dirección, se va derechito. En la curva siempre hay cambio de dirección, ¿sí? Y nótense que aquí la curva tiene sus flechitas de que continúa, ¿sí? Entonces una curva en general se considera una especie de línea infinita. Entonces tenemos líneas rectas, tenemos líneas curvas. Y en general, en geometría, nunca se acaban. Arco. El arco es un cacho o una sección de curva. Por ejemplo, aquí tenemos una figura que se le conoce como elipse, ¿sí? Una elipse es un ejemplo de curva cerrada, es una curva que donde inicia termina, y de esta curva, que es infinita porque aquí te quedas dando vueltas, ¿sí? De esta curva nos quedamos con un cachito, entonces al cachito le llamamos arco. La curva es análoga a la línea recta, el segmento es análogo al arco. Estos cambian de dirección, estos siempre mantienen la misma dirección. Entonces son ideas muy sencillas. Si alguien en algún punto tiene dudas o algún comentario, encienda su micrófono, escriba en el chat. Aquí tengo dos pantallas, entonces puedo estar viendo. Y también o puede escribir el comentario, ¿no? Profe, Sí. se le está cortando mucho. Ok. Se le baja el volumen en varias partes. Sale, procuraré, ¿cómo se llama? Quedarme pegado al micrófono. Es que de repente voy hablando, volteo a ver a la pantalla y sin querer me separo. ¿Ya se escucha mejor? Sí, se escucha bien. Sale, muchas gracias. Cualquier problema técnico, menciónenlo y me pueden interrumpir de inmediato. Sale, entonces vamos como a las últimas. Figura geométrica. Entonces, para poder definir a las figuras y a los cuerpos, las figuras geométricas y los cuerpos sólidos, o también les podemos llamar cuerpos geométricos, primero tenemos que entender qué es un plano y qué es un espacio. Para eso nos podemos ayudar de nuestro buscador de internet. Entonces, un plano es como la hoja. Entonces, en geometría, para poner los puntos, las rectas, las figuras, necesitamos un plano. Un plano es una hoja, y es una hoja que nunca se acaba, que es infinita hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Si nosotros tenemos un plano y nos quedamos con un cachito, a ese cachito le llamamos figura geométrica. A estas figuras geométricas nosotros les ponemos nombres muy específicos, que el círculo, que el triángulo, que el cuadrado, el rectángulo y todas las que ustedes se sepan y se quieran imaginar. Pero aquí en general ustedes pueden hacer un trazado así extraño, cerrarlo y se quedan con un cacho de la hoja. Es como recortarla con unas tijeras. Entonces la figura geométrica se refiere a eso. Tengo un plano y la delimito por una línea cerrada, ¿sí? Pueden ser líneas curvas, pueden ser líneas rectas, eso no importa, pero es un cacho del plano. El cuerpo sólido. El cuerpo sólido, digamos que es análogo a la figura geométrica, nada más que la figura geométrica funciona en el plano, mientras que el cuerpo sólido funciona en el espacio. Entonces aquí vamos a ponerles, vamos a poner un espacio tridimensional. Entonces vamos a buscar, esta es la imagen que nos va a ser muy útil. Super tip, siempre que quieran revisar un tema de matemáticas con mucha confianza, con buen desarrollo, vayan a la Wikipedia. La Wikipedia es muy confiable para artículos de física y de matemáticas. Sí, no sé para otras áreas, pero para física y matemáticas la Wikipedia es casi la ley. Bueno, aquí se ve más grande. Entonces, vean que el espacio está formado por varios planos. Tenemos un plano azul, la hoja azul, tenemos un plano verde, la hoja verde, y tenemos un plano rojo, la hoja roja, ¿sí? Entonces, juntos nos ayudan o son una herramienta para describir el espacio. Entonces, tenemos el espacio, que es infinito en todas las direcciones, y de ese espacio nos quedamos con un cacho, encerramos una porción de espacio. Entonces aquí lo hacemos a través de una caja. El nombre elegante es paralelepípedo. Y aquí lo hacemos mediante un prisma. Lo pudimos haber hecho mediante una esfera, mediante una pirámide. Entonces un cuerpo sólido no es más que un cacho de espacio, ¿sí? Una porción de espacio. Luego las siguientes proposiciones que vienen aquí
son definiciones, son terminologías o significado o palabras técnicas que se utilizan en las matemáticas. Entonces es más fácil dar ejemplos que dar para entender qué son estas cosas, incluso en sus apuntes. Me gustaría más que en lugar de copiar lo que dice aquí, pusieran un ejemplo. Entonces, una proposición. Proposición en matemáticas es cualquier enunciado que tú puedes declarar como falso o como verdadero. Ejemplo de proposición, les dan esta ecuación, 2 por 8 es igual a 16. Eso podrá ser cierto, podrá ser falso. Las proposiciones de hecho van más allá de las matemáticas. Por ejemplo, una proposición pudiera ser todos los hombres son iguales. Eso puede ser cierto, puede ser falso, ¿sí? Otra proposición, el cielo es azul. Bueno, eso podrá ser cierto, eso podrá ser falso, ¿sí? Entonces una proposición es cualquier cosa que tú puedes declarar falsa o verdadera. Axioma. Un axioma, para no decir todo esto, es una verdad simple, clara y evidente. De hecho se los escribo aquí. Vamos a sacar esto. Entonces el axioma es una verdad simple, clara y evidente. Entonces, cuando hablamos de axiomas en matemáticas, nos referimos a las reglas más básicas y fundamentales que pueden existir. Ejemplos de axiomas en matemáticas, el de conmutatividad. Por ejemplo, ahí en matemáticas aprendieron que 2 por 3 pues, es igual a 3 por 2. Esto no necesita mayor discusión, esto no necesita mayor profundidad, es evidente, ¿sí? O lo pudimos haber escrito esta regla, ¿no? 2 más 3 pues tiene que ser igual a 3 más 2. Entonces estos son ejemplos de axiomas. Y el primer parcial de su curso de Matemáticas 1, por ahí se aprendieron las propiedades de los números reales, o también les decimos los axiomas, ¿sí? Que son cosas muy simples, muy evidentes, y son la base de la matemática. Entonces esos son algunos ejemplos de axiomas, ustedes ya conocen unos. Olvidémonos de los nombres de las clasificaciones, o sea, acuérdense que son cosas sencillas como estas. La palabra axioma es muy exclusiva de la matemática, ¿sí? Es decir, axioma, si escuchan la palabra axioma, se refiere a matemáticas. Postulado. Un postulado es cualquier proposición que tú sabes que es cierta, pero que la aceptas, o sea, no te pones como a discutirla. Hay muchos postulados en diferentes áreas de la ciencia. De hecho, la palabra postulado se utiliza más para geometría, para física, para química. Hay postulados en física, en química, en sociología, en todas las áreas de las ciencias, sean naturales, exactas, sociales, humanas. Siempre por ahí hay postulados. Vamos a dar ejemplos de postulados. Por ejemplo, hay uno que se llama el postulado de relatividad. La velocidad de la luz es una constante, ¿sí? A lo mejor han escuchado esa frase por ahí. Hay otro postulado en física que dice que el desorden solo puede mantenerse igual o puede aumentar, ¿sí? Se los enuncio así porque para que lo entiendan un poquito mejor, pero a ese postulado se le llama segunda ley de la termodinámica. O sea, las cosas solo pueden descomponerse, desorganizarse, ¿sí? Y son reglas que así ocurren en el universo. Hay otro postulado en física, no puede haber una temperatura más baja que menos 273 grados centígrados. No sabemos por qué pasa eso, pero sí sabemos que es así. Entonces los postulados son propuestas así claras, directas, que no hay que darle mucha vuelta. Un teorema. Un teorema es una proposición que necesita ser demostrada o que necesita ser probada, ¿sí? ¿Cómo se prueba o cómo se construye? Con ayudas de axiomas y postulados. Entonces, esta es información general, información muy simple o información que sabemos que es cierta, no sabemos por qué, pero sabemos que es cierta, y con esta podemos construir y probar los teoremas, ¿sí? Entonces un teorema necesita siempre una demostración. Y aquí les ponen de ejemplo el teorema de Pitágoras, ¿sí? Que ya en su momento lo iremos estudiando. Última definición, y con esto termino mi explicación y la exposición del día de hoy. Corolario. El corolario es un conocimiento, una proposición que tú puedes deducir de un teorema. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras dice que la suma de estos tres cuadrados, si tú le sacas
que la suma del cuadrado verde más el cuadrado rojo es igual al cuadrado morado. Eso es lo que dice el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Y se puede demostrar y toda esta cuestión, y lo escriben en forma de ecuación con esta expresión. Ahora, una conclusión del teorema de Pitágoras, que no viene en el teorema, pero pues se puede sacar de él, que C no puede ser más pequeño que A y B. ¿Sí? Por ejemplo, si C fuera más pequeño que A y B, no puedes cerrar el triángulo con estos tres lados, te va a quedar un lado más largo. Si tú quieres cerrar el triángulo de esa manera, el nuevo lado más largo va a ser otro, podría ser B, y ahora la B va a quedar por acá. Entonces, ese es un conocimiento extra que sacamos de esta figurita. ¿Sí? C tiene que ser el lado más grande, no puede ser uno de los lados pequeños. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo de corolario. Entonces, me tardé un poquito más de lo esperado. Aquí corto la explicación, dejo abierta la llamada. ¿Qué es lo que hay que hacer en los 15 minutos que nos quedan? Hacer un pequeño apunte muy breve, muy pequeño. ¿Qué definiciones hay que traer? Debe de tener el apunte, pues, la de geometría, punto, línea recta, semirrecta, segmento, curva, arco, figura geométrica, cuerpo sólido, proposición, axioma, postulado, teorema y corolario. En sus palabras, lo más sencillo que se pueda, y si no hayan cómo escribir la definición, pongan un ejemplo. ¿Sí? Entonces yo me quedo aquí en la llamada, descargo la lista de asistencia en 5 minutos, por si hay algún despistado que nunca se conectó. Paro la grabación de la clase, y esta clase